Ahora es el momento de clamarle a Dios: Señor, manda tu Espíritu Santo, llénanos con tu Espíritu Santo, bautízanos con tu Espíritu Santo para dar testimonio de Jesucristo, no solo aquí en San Vicente, sino que a todo lugar donde tú nos permitas llegar con el Evangelio. Vamos en esta tarde entonces a abrir todas nuestras Biblias en el libro de Primera de Corintios, capítulo número 3, versículos 9 al 15. Vamos a leer la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo número 3, versículos 9 al 15, ¿verdad? Ahí, si hay alguien que no lo encuentra, acérquese, ayúdenle a encontrarlo. A veces las Biblias tienen las páginas pegadas, ¿verdad? No sé por qué no están despegadas, ¿verdad? Pero ahí usted se puede acercar. Pongámonos de pies, vamos a leer la escritura. Primera de Corintios, capítulo número 3, versículos 9 al 15. Dice así la palabra de Dios: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Versículo 15. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, porque realmente tu palabra es lámpara a nuestros pies. Gracias, Señor, por esta instrucción escrita que ahora se vuelve viva y eficaz en nuestros corazones. Señor, queremos pedirte que seas tú quien hable a nuestras vidas, oh Dios. Queremos pedirte que seas tú quien abra nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, para oír de ti, Señor, esta instrucción. Espíritu Santo, te pedimos que tomes control de cada una de las palabras que se dirán en este lugar, oh Dios, y que todo sea para la gloria y honra de tu nombre. Gracias, Señor, por estar presente en medio de tu pueblo, en medio de las alabanzas de tu pueblo. Gracias, Señor, porque donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí estás tú. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. En tu nombre oramos. Amén y amén. Quiero decirles que estos 2 últimos versículos que acabamos de leer han sido un rompecabezas para mí todo el tiempo. Siempre me he estado preguntando qué significará eso acerca si alguno edificare con los materiales, con oro, piedra, plata, hojarasca, heno. ¿Qué significará todo eso? ¿A qué se refiere esta escritura? Y verdaderamente, hermanos, lo que el Señor quiere es que cuando nosotros vengamos a los pies de Jesucristo, nosotros mismos edifiquemos nuestra casa espiritual. Mire qué maravilloso.
Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, está escribiendo a las iglesias en Corintios, porque las iglesias de Corintios, déjenme contarles que no estaban muy bien paradas, hermanos. Eran unas iglesias que estaban llenas del Espíritu Santo, pero les hacía falta algo muy importante, y era andar en los caminos del Señor. Y Pablo tiene que hablarles y decirles: el problema, amados hermanos, no es el fundamento, sino la forma como cada uno de ustedes ha empezado a edificar su casa espiritual. Qué interesante, ¿no le parece a usted? ¿Cómo es posible que una iglesia donde Pablo haya llegado, haya hablado acerca de Jesús, la salvación en Jesús, el poder del Espíritu Santo, haya habido un derramamiento del Espíritu Santo, hermanos, ahora sea una iglesia que no andaba muy bien? ¿Cuál era la razón? Y la razón, hermanos, aquí mismo lo vemos, versículo número 13, versículo número 14, versículo número 15. La razón es cómo cada uno está edificando su casa espiritual. Ay, hermana, pero yo no sabía que tenía que edificar mi casa espiritual. Yo pensé, hermanos, que al solo aceptar a Cristo, venir a la iglesia, ya estuvo. Eso era todo lo que yo necesitaba en mi vida cristiana. ¿Cuántos creyeron eso? Ah, sí, ¿verdad? Yo también lo creí, fíjense. Yo dije, ya estuvo, ya soy cristiana, ya estoy en la iglesia, ¿verdad? Y qué lindo, porque sí, ya somos salvos, hermanos. Por la gracia de Dios hemos recibido salvación. Mire qué maravilloso. Por la gracia de Dios hemos oído la instrucción y la enseñanza. Como todo arquitecto, dice Pablo, yo he puesto el fundamento, y el fundamento no es otro sino Jesucristo. Pablo ha enseñado, Jesucristo es el fundamento. Y cada uno de nosotros tiene ese fundamento en nuestros corazones. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón y le hemos recibido como Señor de nuestras vidas y hemos experimentado el nuevo nacimiento? Levante su mano. Porque si no lo ha hecho, hoy es el día para hacerlo, hermanos. Hoy es el día para poner la piedra fundamental, la piedra angular, el fundamento, a Jesucristo en nuestros corazones, como lo dice acá la Escritura. Pero luego dice, versículo número 10, conforme a la gracia de Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero dice, léalo conmigo, pero cada uno mire cómo edifica. Entonces no todo el trabajo es del pastor. Pastor, siéntase tranquilo, no todo el trabajo es suyo. Yo también tengo que trabajar, yo también tengo que edificar mi vida espiritual y tengo que velar, tengo que mirar, tengo que hacerlo con cuidado. ¿Cómo voy a edificar mi vida espiritual? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? La obra de cada uno, versículo 13, se hará manifiesta. La obra de cada uno. Si usted edificó, hermano, con oro, va a ser manifiesto. Si usted edificó con plata, va a ser manifiesto. Si usted puso piedras, va a ser manifiesto. Si usted puso piedras preciosas, va a ser manifiesto. Si usted puso madera, va a ser manifiesto. Y si usted edificó con heno o con hojarasca, ¿qué dice? Va a ser manifiesto, hermanos. Va a ser manifiesto. Y por eso la iglesia de Corintios no estaba caminando muy bien, porque la iglesia había sido fundamentada en Cristo Jesús, la roca inconmovible de los siglos, pero no estaban edificando con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, sino que estaban edificando con heno y con hojarasca. Y uno dice, wow, tengo que tener ese cuidado.
de ver cómo voy a edificar. Si bien es cierto, dice Pablo, somos salvos porque somos salvos por gracia, pero la obra de cada uno va a ser manifiesta. Y mire, no solamente eso, dice el versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿A cuántos les gusta recibir recompensa? Ay, hermanos, qué alegría, qué gozo cuando lleguemos delante de la presencia del Señor y hay una recompensa. Qué alegría, hermanos, cuando estamos edificando nuestra casa espiritual y encontremos una recompensa, hermanos. Porque el que edifica bien su casa espiritual experimenta las riquezas del reino de los cielos. Pero si la obra de alguno se quemare, oiga bien, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Si yo edifico con heno, con hojarasca, probablemente con madera también, eso se va a quemar y eso va a ser manifiesto, hermanos. ¿Y qué va a pasar con mi vida? ¿Qué dice acá? Sufrirá pérdida. Sufrirá pérdida. Y por eso encontramos hoy en día muchos cristianos, hermanos, muchos creyentes dentro de nuestras mismas iglesias, de la misma manera como en la iglesia de Corintios, que sufren pérdidas, hermanos, porque no están edificando apropiadamente su vida espiritual. Están viniendo a la iglesia y tienen problemas tremendos en el matrimonio, hermanos. No está edificando su vida espiritual con el material correcto. Están viniendo a la iglesia, están siendo tentados, están siendo apartados de los caminos del Señor, están sufriendo pérdida. Pérdida, hermano. Eso está sucediendo en las iglesias. ¿Qué es lo que necesitamos entonces para edificar nuestra casa espiritual, hermanos? Y es bien interesante porque toda la escritura nos habla de un concepto, de un principio muy importante, hermanos. Efesios capítulo número 4, versículos 11 al 16. Mire lo que dice la escritura. Efesios capítulo 4, 11 al 16 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ay, hermanos, aquí está la clave para edificar apropiadamente mi casa espiritual sobre el fundamento, sobre la roca que es Cristo Jesús. Hermanos, en la iglesia deben de haber apóstoles, deben de haber profetas, deben de haber evangelistas, deben de haber pastores y deben de haber maestros. ¿Sabe qué es lo que la iglesia necesita? Vámonos al libro de Hechos capítulo número 13, versículo número 1. Mire lo que dice Hechos 13, 1. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, que había profetas y maestros. ¿Qué había, hermanos? Profetas y maestros. Bernabé, dice, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulos. ¿Cuántos habían? Varios, hermanos. Habían varios. ¿Y qué estaban haciendo los profetas y los maestros? Edificando la iglesia. ¿Y con qué la estaban edificando, hermanos? Mire cada uno cómo edifica. ¿Con qué la estaban edificando, hermanos? Con la palabra, con la enseñanza.
Hermanos, no podemos edificar nuestra vida cristiana si no nos sometemos a conocer y a aprender a la enseñanza de la palabra de Dios, hermanos. En todo el Evangelio, en toda la Escritura, hermanos, por todos lados encontramos que hay maestros siempre edificando la casa del Señor. Mateo 28, versículo 20, la gran comisión. Jesús les dice a los discípulos, id y haced discípulos a todas las naciones. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La enseñanza de la palabra, hermanos. Si todavía le quedan dudas al respecto, hermanos, mire lo que dice Daniel capítulo 12, versículo 3. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Hermanos, no podemos ignorar el ministerio de la enseñanza. Cada uno de los que estamos aquí, de los que hemos creído en Cristo, de los que hemos sido salvos, de los que hemos experimentado el nuevo nacimiento, hermanos, ahora con la enseñanza de la palabra de Dios, usted y yo debemos de edificar nuestra vida cristiana, hermanos, para que no suframos pérdida. ¿Me está escuchando? Para que no suframos pérdidas, hermanos. A veces no entendemos, y a mí, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué no me llevo bien con la gente en el trabajo? ¿Por qué no me llevo bien con mi esposa, con mi esposo, con el tío, con la tía? ¿Por qué no tenemos buenas relaciones? ¿Por qué esto y lo otro? Porque estamos edificando mal nuestra vida espiritual. No estamos sometidos bajo la enseñanza. Pablo enviaba maestros, hermanos, a las iglesias que eran plantadas, que eran iniciadas. 1 Corintios capítulo 4, versículo 17 dice, por eso les envié a Timoteo, a quien amo como a un hijo, y quien es fiel al Señor Jesús. Por eso confío en él. Timoteo le recordará, ¿qué dice? Mis enseñanzas. Mis enseñanzas, hermanos. No solo se trata de venir a la iglesia, no solo se trata de venir y cantar bonito, hermanos. No solo se trata de ofrendar en la iglesia, hermanos. Tengo que edificar mi casa espiritual, y para edificarla tengo que ponerme bajo la enseñanza. Bajo la enseñanza de la palabra. Bajo la enseñanza de la palabra, hermanos. Yo no sé, pero en muchas de nuestras iglesias, asambleas de Dios, la escuela dominical, llegan bien poquito, fíjense. Yo no sé si aquí pasa igual, hermanos. Al CCDL, unos 4 pelones, hermano. Y digo así, vea, tienen pelo, vea, pero así se dice, vea. 4 pelones llegan. Cuando se trata de una enseñanza, la gente no le gusta, hermanos. Pero eso es con lo que usted va a edificar su vida espiritual. Con la enseñanza de la palabra. Con eso usted va a enfrentar la vida. Con eso usted va a enfrentar las diferentes circunstancias en la vida. Con la enseñanza de la palabra. Con eso usted va a enfrentar las tentaciones que vengan sobre su vida. Satanás va a venir y usted la va a enfrentar con la enseñanza. Y es necesario que hayan profetas, hermanos. Es necesario que hayan maestros que nos enseñen la palabra de Dios, porque esta palabra, hermanos, ha sido dada a un pueblo, al pueblo de Israel, dentro de una cultura, la cultura israelita, dentro de un idioma hebreo, arameo y griego, hermanos. Y para que usted y yo entendamos esta escritura
correctamente, necesitamos maestros. No podemos cortarnos. Necesitamos maestros que nos ayuden a entender el significado de esta palabra dentro de ese contexto cultural. Necesitamos la humildad para ser enseñados, amados hermanos. Necesitamos venir a la escuela dominical para poder recibir nuestra recompensa, hermanos. Cuando edificamos nuestra casa con la enseñanza, con la palabra que representa el oro, la plata, hermanos, las piedras preciosas, amados hermanos, podemos disfrutar de una vida plena en Cristo Jesús. Y aunque venga el tormento, aunque vengan las tormentas, aunque venga el viento, como dice un coro, el tufán, ¿verdad? Y aunque venga, pero el que está edificado sobre la roca y ha edificado con buen material su vida cristiana, hermanos, esa casa va a permanecer. Usted y yo somos discípulos. Y si lo contextualizamos a nuestro tiempo, usted y yo somos alumnos de la enseñanza de la palabra de Dios, hermanos. Somos alumnos. Véase como un alumno. Dígale al que tiene ahí a la par, tú eres alumno de la palabra de Dios. Tú eres alumno de la palabra. Tú eres alumno. Yo no sé en qué grado va usted, si en primero, en segundo o en kinder, hermanos. O todavía no se ha inscrito y solamente se ha quedado con el fundamento y todavía no ha logrado experimentar las promesas y las riquezas del reino de los cielos. Todavía usted no sabe que Dios ha puesto ángeles a su servicio. Todavía usted no sabe que Dios le ha dado un cetro de autoridad contra todo ataque de Satanás, hermanos. Mire, a mí me sorprende que hermanos cristianos dicen que oyen ruidos en su casa, hermanos. Estaba Pachito el río, pastor. Oyen ruidos en la casa. Y toda la semana, ¿verdad? Y ya se acostumbraron a vivir con esos ruidos. Pero la palabra de Dios dice que usted tiene autoridad para echar fuera todo espíritu inmundo, todo espíritu de opresión, y usted no lo sabe, hermanos. Nadie le ha enseñado, usted no se ha puesto bajo los pies del maestro, del que Dios ha puesto en la iglesia para enseñarle, porque mejor prefiere venir solo al culto en lugar de venir. Aquí, ¿cómo se llama? ¿Escuela Dominical o CCBL? Las dos cosas. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ya me preocupé, pastor. Hoy sí ya me preocupé, hermanos. ¿Con qué están edificando su casa espiritual? Ay, hermanos, hoy sí ya. Con razón, hermanos. Están viviendo con esos ruidos en su casa. Con razón, hermanos. Hermanos, cuando no estamos bajo la enseñanza de la palabra de Dios, sufrimos pérdida. No hay recompensa. No podemos vivir la vida cristiana, la vida plena en el Señor, amados hermanos. No podemos, aunque nosotros querramos, no se puede, no podemos experimentar las promesas del reino, hermanos. No podemos experimentar el poder y la autoridad que el Señor nos ha dado. No podemos experimentar los dones del Espíritu porque no hay enseñanza, no hay material para edificar la casa, hermanos. Estamos sufriendo pérdidas de beneficios, de riquezas espirituales que Dios tiene para cada uno de nosotros.
y que están al alcance de nuestras manos, pero como no hay enseñanza en nuestra vida, no hay buen material para edificar, viene el fuego y la obra es manifiesta a todos. Ahí terminamos todos achicharrados, ¿verdad? Echamos humo, ¿verdad? Hermanos, sirva esta palabra de exhortación, esta palabra del Señor. Todo aquel que no edifica su casa con la enseñanza de la palabra de Dios, hermanos, es hojarasca, es heno. Usted está perdiendo todos los beneficios y las bendiciones del reino de Dios. Segunda cosa que sucede cuando no edificamos nuestra casa con el material correcto, que es la enseñanza de la palabra. Hermanos, cuando no lo edificamos, erramos el camino, hermanos. Erramos el camino, nos vamos por el camino equivocado, nos perdemos, hermanos. Por eso encontramos a la iglesia de Primera de Corintios en bastantes dificultades, porque no había enseñanza de la palabra. Habían dones del Espíritu, pero no había enseñanza. No iban al CCDL, hermanos, ni a la escuela dominical. Y eso es lo que estaba sucediendo. Mire lo que dice Primera de Corintios. Vamos a ir todos juntos. Mire lo que dice, Efesios capítulo número 4. Mire lo que dice, versículo 17 en adelante. Mire lo que dice, Efesios 4, 17 en adelante. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Por qué? Porque no hay enseñanza. Están edificando su vida cristiana con heno y hojarasca, con el molde del mundo. Los jóvenes de la iglesia quieren ser como los jóvenes del mundo, se quieren vestir como los jóvenes del mundo, quieren hacer fiestas como los jóvenes del mundo, quieren tomar como los jóvenes del mundo. ¿Por qué? Porque no hay enseñanza. Versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. No hay conocimiento, no hay palabra, hay ignorancia. Y debido a esa ignorancia hay dureza de corazón, hermanos. El corazón se endurece. Y cuando usted comienza a darle un consejo, no lo reciben, hermanos. No, ya comienza a hablar, ¿verdad? No reciben el consejo porque ya sus corazones están endurecidos. Versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y es que, hermanos, era increíble, pero en la iglesia de Corintios se escuchaban de cosas que aún ni los gentiles hacían. ¿Verdad, pastor? Pecados increíbles. El pecado en medio de la iglesia por la falta de conocimiento, por la falta de enseñanza. Mas vosotros, dice la Escritura, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad les habéis oído y habéis sido por Él enseñados. Otra vez, la enseñanza conforme a la verdad que está en Jesús. Hermanos, ¿qué es lo que nos libra de errar el camino? La enseñanza. ¿Qué es lo que nos libra de caer en la tentación, amados hermanos? La enseñanza. Versículo número 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre,
que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu ¿de qué? De vuestra mente. Conocimiento, enseñanza de la palabra, enseñanza de la palabra de Dios, por lo cual dice, versículo 24, perdón, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, en la santidad de la verdad. La enseñanza de la verdad, la palabra de verdad, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Yo no sé cómo usted está edificando su vida cristiana. Yo no sé qué es lo que usted está haciendo para edificar su vida. Yo cada vez que leía estos versículos de edificar con hojarasca, con oro, con piedras preciosas, yo decía, ¿y esto qué será? Pero no es otra cosa sino la enseñanza, hermanos. Por eso el Señor ha puesto maestros. El Señor ha distribuido ministerios en la iglesia para que usted y yo seamos edificados y podamos tener la recompensa, podamos tener la plenitud de la vida en Cristo en lugar de sufrir pérdidas, hermanos. Y esto es por la enseñanza. Efesios capítulo número 2, versículo 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:22, 2 versículos abajo dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Colosenses capítulo 2 versículo 7 dice, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Primera Pedro capítulo 2 versículo 5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Yo no sé cuántos hay aquí listos para edificar su casa espiritual, hermanos. ¿Habrá alguno que esté listo y que esté dispuesto y diga, wow, tengo que edificar mi casa con la enseñanza de la palabra? Lo único que yo le puedo decir, hermanos, manos a la obra, amén. Manos a la obra, hermanos. Este no es tiempo para perderlo. La venida del Señor está cerca y nuestra edificación va a ser probada con fuego, hermanos. Si bien usted va a ser salvo, pero durante su vida cristiana usted va a tener mucha pérdida si no edifica su casa espiritual. Como dice la Escritura, mire cada uno cómo sobre edifica. Póngase de pie en esta tarde. Yo creo que la palabra de Dios ha sido clara, hermanos. Hemos sido salvos por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Usted y yo hemos sido fundamentados en Cristo Jesús, pero ahora nosotros somos los edificadores y tenemos que escoger el material con el cual vamos a edificar nuestra casa cristiana, nuestra vida cristiana.
Y es por eso, hermanos, que necesitamos la enseñanza de la palabra de Dios. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Cierre sus ojos, porque muy probablemente, hermanos, muy probablemente usted no ha puesto ningún material sobre su casa. Y ha venido caminando año tras año. Ha venido entrando a la iglesia año tras año, pérdida tras pérdida, y no lo ha logrado entender. Y hermano, hermana, es porque usted no ha sido enseñado en la palabra de Dios. No ha sido instruido. El material está aquí a su disposición, pero usted no lo ha tomado y no se ha edificado. Pídale perdón al Señor. Pídale perdón al Señor, porque habiendo enseñanza usted no la ha recibido, porque habiendo oro, habiendo plata, habiendo piedras preciosas, usted no lo ha tomado para edificar su vida cristiana, sino que ha estado edificando con hojarasca y con heno. Amados hermanos, que sea hoy el día, que sea hoy el día, que sea hoy el día en que nos pongamos el traje para edificar nuestra casa espiritual con la enseñanza de la palabra de Dios. Que sea hoy el día que nos sentemos a los pies de los maestros, de los que el Señor ha llamado para ministrarnos y para enseñarnos la palabra, y que podamos edificar y podamos experimentar las bendiciones, la vida plena en el reino de los cielos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara, Señor. Es lámpara a nuestros pies, Padre. Y tú nos enseñas qué debemos de hacer y cómo debemos de hacerlo, Señor. En esta tarde, Padre, yo oro por cada uno de mis hermanos a quienes tú has llamado para ser edificadores, Padre. Que esta tarde, Señor, ellos puedan ponerse a los pies de los maestros de esta iglesia, oh Dios, y puedan tomar el material y edificar sus vidas cristianas, Señor. Puedan recibir la recompensa, Padre. Puedan experimentar la plenitud en Cristo. Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que cada uno de los que estamos acá, Padre, podamos tomar, Señor, podamos tomar oro, podamos tomar plata, podamos tomar piedras preciosas, Señor, y podamos crear este templo para ser morada del Espíritu Santo. Señor Jesús, te entregamos nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a dedicarnos y a consagrarnos, a entender tu palabra, Señor, a ser enseñados por ti, Padre, a través de tus siervos, los profetas y los maestros. Ayúdanos a edificar, Señor, que nuestras manos no se cansen, Señor, que no holgazaniemos, Padre Santo, que podamos poner manos a la obra, que seamos diligentes, Señor, en edificar nuestras vidas espirituales. Espíritu Santo, que tu palabra permanezca en nuestros corazones, que tu palabra produzca frutos, Señor, que tu palabra nos edifique, Señor, en esta tarde, y que no seamos oidores sordos, Señor, pero seamos oidores que ponen en práctica cada una de tu palabra. Gracias, Señor, por tu instrucción. Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos a tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias, oh Dios. Amén y amén, amén.